Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de séptimo grado, para compartir con ustedes el contenido de la semana 7 de la materia de estudios sociales y cívica de este año 2022. La unidad número 2 se llama Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista, y el contenido para esta semana 7 es Centroamérica y sus periodos históricos: época prehispánica, época colonial y época republicana. Vamos a leer un poco sobre la historia prehispánica de Centroamérica. Los pueblos indígenas que encontraron los españoles en Centroamérica a partir de 1502 fueron los herederos de un largo proceso de evolución cultural que se interrumpió parcialmente en la etapa de la conquista, acontecimiento que determinó cambios en la demografía, la organización social y política y las culturas de los pueblos que lograron superar o sobrevivir el primer choque con los españoles. En primer lugar, es importante recordar que los pueblos indígenas tenían tecnologías y organizaciones sociales y políticas muy diversas. En la región norte y central, entre Chiapas y Honduras, los mayas y otros pueblos desde 1000 años antes tenían formaciones estatales. En la región central, los pueblos reflejaban niveles de organización variados, desde estados hasta cacicazgos y sociedades tribales. En el sur dominaban igualmente los cacicazgos con diversos grados de complejidad en su organización, así como las tribus. En segundo lugar, ya antes de la conquista, la región estuvo sometida a cambios demográficos debido a guerras de dominio de unos pueblos sobre otros, así como desplazamientos de población por motivos ambientales y de intercambio económico. En tercer lugar, la conquista interrumpió el desarrollo de las sociedades indígenas y le imprimió otra dirección, provocando un profundo cambio demográfico y cultural en los pueblos sometidos. Veamos un poco sobre la historia colonial de Centroamérica, época colonial. Una vez concluida la conquista de la mayor parte del territorio centroamericano, se inició su organización política, social, económica y cultural bajo el control de la corona española. La derrota militar de los aborígenes por las huestes españolas fue más que un simple episodio bélico, o más que el desenlace de una guerra corriente. Fue por una parte el fin de un proceso histórico, el aborigen, iniciado hace unos 10.000 años, y por otra, el comienzo de un proceso sociohistórico del que somos herederos. En los inicios de este proceso, el acontecimiento más dramático fue la disminución en proporciones elevadas de la población indígena por causas de naturaleza diversa. Entre 1523 y 1542 finalizó el aislamiento en que habían vivido las sociedades indígenas centroamericanas, que hasta entonces solo habían tenido contacto con sus vecinos más inmediatos. La llegada de los españoles les puso en relación con guerreros cuyas armas producían destrucción y muerte, y con colonizadores que trajeron consigo plantas y animales extraños, pero sobre todo enfermedades que les eran del todo desconocidas y contra las cuales no tenían inmunidad alguna. En consecuencia, la población indígena experimentó una baja enorme. Aquí tenemos algunas formas de cómo se dio este proceso de colonización. Los españoles obligaron a los indígenas a realizar trabajos bajo diversas formas de organización de la mano de obra, desde la esclavitud hasta el trabajo asalariado obligatorio. Dicha explotación contribuyó a mermar la población indígena. La viruela fue la más terrible de las enfermedades introducidas por los europeos en América. Se extendió con más rapidez que los mismos conquistadores, debilitando la capacidad de resistencia de las poblaciones indígenas. Los encomenderos, como los que se representan acá, fueron los españoles más privilegiados de los que se asentaron en Centroamérica. Muchos españoles no recibieron encomienda alguna y terminaron viviendo en relativa pobreza. En la región de los Izalcos, en el occidente salvadoreño, el cultivo del cacao tuvo una gran importancia en los primeros años de vida colonial. En esta ilustración, un español inspecciona la calidad del cacao que se le va a entregar como producto de su encomienda, mientras que el cacique del pueblo, con camisa blanca, observa. La caña de azúcar se cultivó en casi todas las regiones de la Centroamérica colonial, para consumo doméstico y para la fabricación de aguardiente. Aquí podemos observar un trapiche que es operado por bueyes.
Las diferencias entre españoles e indígenas no eran solamente de origen étnico, también reflejaban enormes disparidades de poder y riqueza, como se aprecia en esta ilustración del siglo XVIII. Historia republicana de Centroamérica, esa es la que viene más abajo. En la época republicana, en junio de 1823, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente de las provincias del Reino de Guatemala. La Carta Magna fue firmada el 22 de noviembre de 1824 y a partir de entonces se organiza la República Federal de Centroamérica. Las constituciones adoptaron la división de poderes. Y a partir de ahí, aquí hay un dato importante que también quería compartir con ustedes, que entre los años de 1838 y 1839 se inició el separatismo. Los ejércitos de Honduras y Nicaragua le declararon la guerra al poder central e invadieron El Salvador, sede de los poderes federales. Morazán salió al exilio y trató desde Costa Rica de reactivar la federación, pero fue apresado y fusilado en aquel país. Bien, en base a todo esto que hemos leído, se nos pide una actividad 3 que dice, con base a las lecturas época prehistórica, época colonial y época republicana, realiza la siguiente actividad. Elabora una línea del tiempo donde puedas identificar los hechos históricos más importantes que se desarrollaron desde la época prehispánica hasta la época republicana de El Salvador. Aquí tenemos una imagen de lo que podría ser esa línea de tiempo. Aquí no se observa muy bien el texto, solamente se ven las fechas y el orden en el que se fueron dando los acontecimientos. Aquí a la derecha les he colocado cuáles fueron esos acontecimientos. Por ejemplo, en 1502, los pueblos indígenas que se encontraron los españoles en Centroamérica fueron los herederos de un largo proceso de evolución colonial. Aquí debe de ser evolución. Vaya, posteriormente aquí en la imagen que tenemos, entre 1500, estábamos hablando de 1502. Luego aquí en el orden en el que aparece el diagrama de arriba, habla del siglo XVII. La diferencia española no era solamente de origen étnico. En 1823 se instaló la Asamblea Nacional de la Provincia del Reino Unido de Guatemala. Entre 1523 y 1524, que es la imagen que tenemos acá, finalizó el aislamiento en que había vivido las sociedades indígenas centroamericanas. En 1824 fue firmada la Carta Magna y en 1838 y 39 se inició el separatismo. De acuerdo de la República Federal de Centroamérica, se iniciaron los procesos de separación ya en repúblicas independientes, lo que leíamos anteriormente y que lo completamos hasta acá. Ahora vamos a las siguientes preguntas. Evaluación formativa. ¿Cuál es la importancia de estudiar la historia de los tres periodos abordados en la guía? Es fundamental estudiar los tres periodos de la historia prehispánica, colonial y republicana para lograr entender la evolución, adaptación y transformaciones que hubieron en todos estos periodos. Al estudiar estos tres periodos nos da una visión general de lo que somos en la actualidad. La historia sirve para entender nuestro presente a través de nuestro pasado. La historia son experiencias vividas y hechos ocurridos en el pasado, y el tener conocimiento de estos sucesos nos prepara para que algunas de ellas no sean repetidas en el futuro. Y de esta manera, alumnos y alumnas de séptimo grado estaríamos completando el contenido que corresponde a la semana 7 de Estudios Sociales y Cívica para el año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.